Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Viviendo Halloween. Hay personas que no celebran Halloween una vez al año por sus creencias, pero lamentablemente viven todos los días las características diabólicas, satánicas, demoníacas. Viven por el espíritu de lobos, serpientes, dragones, por el espíritu que los motiva, por la avaricia, por el rencor, por el odio, por la ira, por la injusticia, por ser ignorantes, por constantemente estar queriendo satisfacer ese egocéntrico ser interior que independientemente lo que quiere buscar es el placer ahora, el disfrute y mi conveniencia ahora. Esos insaciables deseos y pasiones para hacer lo que tenga que hacer hoy y que todo salga a mi conveniencia, a mi manera, independiente de otras personas. Esas características internas, y aquí tengo algunas más, esos vienen a ser como decir personas, como dije ahorita, que a través de las escrituras demuestran las características de que están muertos. Son los zombies muertos, ciegos, son falsos anticristos. Y estas personas viven con su disfraz de santos. Y así viven todo un año, todos los días. Y espero que este video nos ayude a concientizar en nuestro presente nuestra actitud. Estamos celebrando Halloween, estamos viviendo Halloween diariamente, tal vez ciegamente, tal vez inconscientemente, tal vez podemos ser esos que basado en nuestra tradición, creencias, vemos a Halloween, esos hechos exteriores como lo demoníaco, como esto malísimo. Y no somos partícipes de ello. Pero espiritualmente hablando, vivimos diariamente con nuestro disfraz. Con el disfraz de seres de luz, de seres angelicales, de seres divinos. Cuando nuestras acciones constantemente están demostrando la realidad de nuestra persona. Así que miremos un ejemplo de aquellos que estaban viviendo hace 2000 años su Halloween y cómo Jesús se los dijo. Vamos a mirar en Mateo capítulo 23 y el contexto entero es Mateo 23 del verso del 1 al 36, pero yo voy a leer algunos versos y de ellos quiero comentar, pero léelo, Mateo capítulo 23, versos del 1 al 36. Voy a comenzar leyendo con el 5 y voy a tratarle en cada uno de ellos comentar algo. Verso 5 dice: todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versos de las escrituras y usan túnicas con flecos muy largos. Aquí, pues hablando en el contexto histórico, Jesús reprendiendo, confrontando, ¿ves? Como decir, dando a conocer la sinceridad. ¿Ves? La verdad estaba demostrando la hipocresía. La hipocresía en los seres, como decir, en este caso en
ya fueran los rabinos, ya fueran los maestros de la ley religiosa, como el texto y el contexto nos los dice, los fariseos, saduceos, que basado en su tradición, ¿ves? Se amarraban, y tal vez lo han visto, se amarraban, como decir, una correa con una cajita, y también lo mismo aquí en la cabeza, y en esa cajita y escriben ciertos textos bíblicos, porque la cabeza, la frente representa, ¿ves? La conciencia del ser humano, la mentalidad. Esto es simbólicamente hablando, la mano que representa las acciones. Es como decir, ves, en las oraciones, y con eso exteriormente ellos pueden demostrar a las personas, qué personas santas o especiales o únicas o distintas o sinceras, porque ves, están haciendo exteriormente los rituales y tienen aquello que los paquea, como decir, las apariencias. Pero entonces la esencia, aquí se estaba entonces llamando la verdad, el espíritu de lo verdadero, confrontando al espíritu hipócrita. Y por eso vemos, como nos dice el verso 5, todo lo que hacen es para aparentar. Entonces, algo significativo en el libro de Apocalipsis se usa esta misma, como decir, estos mismos símbolos de la marca de la bestia. ¿Dónde será aquel que no tenga la marca en su frente o en su mano? Recordemos, la frente que representa la conciencia, el intelecto, la mente del ser humano, por lo que toma sus acciones y vive. La mano representa entonces sus acciones. El sistema de los hombres condiciona la mentalidad de los seres humanos para que sus acciones vayan como el sistema diseñó para condicionarlos y para que vivan. Estemos con eso en mente cuando se lea Apocalipsis, que estamos hablando de símbolos, y no pensar que si uno se pone un chip o una... No, la marca de la bestia, si no nos removemos las ideas y conceptos que se nos han puesto, tenemos la marca de la bestia, y por eso nuestras acciones demuestran el sistema que desde que nacimos nos ha condicionado a vivir tal como vivimos y a creer mucho de lo que creemos, sino en nuestro proceso de madurez y adultez hemos tomado el tiempo personal para indagar por qué yo creo lo que yo creo. Hay una palabra, una área de estudio que se llama la epistemología. Y es eso, es estudiarlo, uno preguntarse de dónde o por qué yo creo lo que yo creo. Necesitamos hacer eso. Continúo, cierro ese paréntesis ahí. Versos 7 y 8, vamos a leer el verso 7 y 8, nos dice, verso 7... Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, que les llamen rabí, rabí, apóstol, pastor, profeta, evangelista, salmista, poemista. Y todos los títulos que a las personas les gustan, porque eso alza el orgullo para muchos. Y aquí estamos escuchando y vamos a ver al maestro de la vida, a la verdad o al espíritu de la verdad, cómo nos llama a nuestro presente para ver si estamos viviendo Halloween o no. Entonces, por eso vemos que decía el verso 8, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. ¿Ves? ¿Quién es ese maestro?
Aquí vemos que a través de la historia es como decir Jesús el ser humano físico, el maestro de maestros que estuvo concientizando con el evangelio del reino del Padre de Dios dentro, para que entonces el Espíritu o el Maestro eterno, como decir el Espíritu que Jesús contenía, ¿ves?, fuese formado ahora en los discípulos, y ese en realidad es el Maestro de todos, es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu de la verdad que siempre es presente en todo momento, que confronta las acciones de uno, confronta las emociones, confronta los sentimientos, confronta los pensamientos que se levantan inmediatamente y en el momento te dice, hey, ¿ves? El Espíritu de verdad, el abogado, defensor. ¿Para qué? Para preservar el Espíritu de verdad siempre, que siempre es presente. Y por eso entonces nos puede demostrar, ¿no? Si sigo por este pensamiento y me voy hacia la hipocresía, si dejo que me eleven el ego, maestro, rabí, y esto, como le gusta a la gente, que siempre los alaben y los reconozcan y estén detrás de ellos y lo ayuden, y que te pongo aquí, dónde te llevo allá, y todo esto, y hay como que eso alza el ego a los seres humanos en todas las áreas, tanto a través de las religiones como fuera, en todo tipo de lugar donde grupos de personas se reúnen. Entonces, por eso, continúo con el verso 13 al 15. El 13 al 15 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entran ni tampoco dejan que los demás entren. El verso 15 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan la tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Quiero comentar sobre esto. Cuando dice en el verso 13, ¿ves? Ustedes que le cierran la puerta a otras personas, es como decir las personas que, como hay un dicho que dicen, ni comen ni dejan comer. Es como, ¿ves? Por sus tradiciones, por la forma en cómo han sido condicionados, que tienen sus deseos, sus ambiciones, su agenda, ¿ves? Sus intenciones. Pues entonces, para preservar eso, que es lo que ellos valorizan, ¿ves? En este caso, estos maestros hipócritas, fariseos, maestros de la ley religiosa, ¿ves? Para preservar sus cosas, ¿ves? Ellos siempre, al ser confrontados con el maestro de maestros, el espíritu de la vida, el espíritu de la sinceridad, el espíritu de la verdad, de la honestidad, de la pureza, ¿ves? El espíritu que representa a Dios y a su reino, el espíritu de justicia, ¿ves? Siempre al ser confrontados por esa realidad, se niegan a entrar. Se niegan a entrar es que se niegan a vivir por esa realidad, por la justicia, porque no les interesa más preservar lo suyo, su agenda, su beneficio, su gloria exterior. Y a la misma vez, basado en preservar su gloria exterior, tradiciones, fines, visiones, propósitos, cualquier cosa que le pongan como agenda, pues entonces encarnan y encajan aquellos oidores como que los arrastran para que entonces, al ser partícipe de sus agendas, también sus seres sean conformados como el de ellos.
egocéntricos y vienen a ser muertos, ciegos, ignorantes al espíritu de la vida. Y así, y vemos algo para terminar concerniente algo significativo en ese verso 15, cuando dice que aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues cruzan la tierra, ¿ves?, para buscar y ganar personas y seguidores, pero luego los convierten en hijos del infierno, 2 veces peor que ustedes. Y es lo que les acabo de decir. Algo interesante, que espiritualmente hablando, el infierno no es un concepto que se originó con el Nuevo Testamento o con el Viejo Testamento. El infierno, cuando uno ve a través de la historia, el infierno es un concepto que se utiliza a través de la literatura védica. ¿Y qué representa y significa? Significa porque es una realidad espiritual, no es un lugar físico que allá abajo que van para el infierno y se están quemando y todo eso. No, está utilizando simbología que tipifica o significa o representa algo. ¿Qué representa el infierno? Estas llamas, ¿ves? Todas estas características a través de la historia representan al ser humano que por esa naturaleza egocéntrica, ¿ves?, que vive por el odio, que vive por el rencor, por la avaricia, por siempre estar brincando de un deseo a otro y satisface esto y ahora se le levanta este deseo de hacer o de conseguir o de tener o de, ¿ves? Y es insaciable y es esa persona que siempre está buscando conseguir y es como decir interminable. Y a eso a través de la historia se refiere a esa persona que se está quemando, porque se usa como símbolo el fuego, el dolor y el sufrimiento que el ser humano así, por su naturaleza egocéntrica, el dolor que se causa constantemente a sí mismo. Y mira lo diferente que a través de la historia, entonces, el infierno, cuando lo vemos en las escrituras, ya nosotros en nuestras tradiciones de fe, ¿ves?, hemos sido condicionados a creer en el infierno y ya mirar y ponerle al texto una interpretación y unas creencias de un lugar físico, de que para allá yo no quiero ir. Y por eso vemos en el texto claramente y podemos entender cómo entonces Jesús, confrontando a los fariseos, maestros de la ley religiosa, ¿ves?, por sus motivos y razones, estaban ellos viviendo su infierno. ¿Dónde? En su presente, diariamente por sus acciones. Y entonces, basado a sus deseos, basado a sus ideologías, tradiciones, justificaciones, agendas, propósitos, llámenlos como los llamen, entonces causaban a otros, ¿ves?, a otros discípulos. Busqué por allá, conseguí otro discípulo, ahora lo voy a formar a que entonces realmente venga a ser uno que en vez de vivir una vida recta, pura, sincera, balanceada, feliz, contento, pacífico, no, venga a ser un hijo del mismo sufrimiento, por estar entonces tras lo placentero, por estar entonces tras los mismos resultados de los fariseos y entonces hacer un hijo del dolor y el sufrimiento. Conceptos espiritual que cuando uno mira a través de la historia el origen de estos principios espirituales, entonces nos ayuda a entender en nuestro contexto, a través de la Biblia, de los evangelios, del Nuevo Testamento, su significado. Y al aplicarlo entonces, ¡wow!, nos ayuda a entender mejor estos textos. Entonces, otro de los versos que quiero leer, el 16 rapidito, cuando dice, guías
ciegos. ¿Qué aflicción? Como les he hablado, ciegos espiritualmente hablando, se refiere al ignorante, al muerto. ¿A qué? Al espíritu de la vida. Muerto al maestro, que en este caso el espíritu es Cristo, el espíritu de verdad de Dios. Es, en otras palabras, la verdad de la vida, la pureza de la vida, la pureza del amor, la pureza de la acción honesta, justa, verdadera, sincera. Ese es el espíritu de la vida, que siempre está presente, siempre se puede hacer. Quien está consciente de la presencia de Dios, de cada uno de estas cualidades como espíritus de Dios, en su día, en su hora, siempre puede manifestar tal realidad. Así de inmediato es lo opuesto. Cuando en cada evento del día, en cada momento, en cada situación, en cada canal de televisión, en cada nueva noticia, en cada nuevo TikTok, en cada nuevo video de YouTube, que no se ve la justicia, el amor, la honestidad, la pureza, la sinceridad, la verdad, la perfección, el amor, está demostrando que están viviendo Halloween. Entonces, otro de los textos, el 27 y 28, 27 y 28, dice el 27, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, ¿ves? La apariencia, los santos, los ángeles de luz, los que lo sabemos todo, los comandantes, o si lo llevamos al ámbito político, lo podemos esto llevar y aplicar a todo en la vida. Tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos secos y de toda clase de impurezas. Por dentro, por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Y vemos la realidad a través de la historia, que Jesús, cuando vino a los suyos, estaban como seres humanos viviendo en su contexto la realidad de la vida, las presiones que el mundo, que el sistema causaban dentro de seres humanos y cómo los seres humanos en su presente correspondían. Unos tenían la conciencia, el entendimiento, la capacidad, otros no. Unos fueron entendiendo y desarrollando la conciencia, el entendimiento y la capacidad para administrar sus vidas en todas las situaciones en su presente y contexto que el mundo les presentaba. 2000 años después estamos tú y yo en nuestro presente en la misma realidad. Tumbas blanqueadas frente a nosotros, diciéndonos propaganda a través de las pantallas de televisión que nos influencian y cómo nosotros correspondemos. Por ende, desarrollemos el espíritu de sinceridad, de pureza, de bien, para no vivir en nuestro presente Halloween, sino estar claros, convictos, seguros en nuestro presente, independientemente de aquellas cosas que van a continuar sucediendo, que nosotros no tenemos control, pero que claramente nos demuestran el espíritu que reina y gobierna en nuestro presente, porque podemos, como seres espirituales, discernir el espíritu. Al uno preguntarle a las acciones, eso me demuestra honestidad,
me demuestra amor, me demuestra respeto, me demuestra hermandad, me demuestra justicia, me demuestra paz. Y si no lo demuestra, lo que demuestra es, están viviendo a Halloween. El último, tengo dos más, el 33 nos dice, 33 dice, serpientes hipócritas, hijos de víboras, ¿cómo escaparán el juicio del infierno? ¡Wow! Este texto significativo. Entonces, si lo llevas a lo que dije ahorita sobre el infierno, ves cómo escaparás el juicio del infierno. No está hablando de sucesos del futuro. El infierno que, como uno fue malo, tú hiciste eso, pues cuando Dios te juzgue, para allá te va a zumbar. No. El juicio de Dios siempre es. La presencia de Dios siempre es. El Espíritu de Dios siempre es. El espíritu de justicia siempre es. El espíritu de acción pura, perfecta, verdadera, honesta, buena, siempre es presente. Y quien en su instante, en su momento, en su ahora, en su próxima acción, actúa contrario a ese espíritu, en ese mismo instante siempre es juzgado por el espíritu de la verdad, por el espíritu de toda y cada una de las cualidades y características y atributos que Dios es. Y por eso inmediatamente recibe los justos resultados del juicio de Dios. Por ende, ¿qué es? El infierno, el dolor, el que vive por su ser egocéntrico y por siempre estar buscando lo que le gusta, como cuando vino Jesús y estaba con los discípulos y le estaba diciendo, se acerca la hora, y vinieron los soldados, venía Judas, el que lo traicionó, vinieron los soldados, y cuando llegaron y preguntaron por Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó una espada, le cortó la oreja al centurión, al guerrero, que ahí Jesús hizo su último milagro. Pero ¿qué Jesús le dijo? Hey, guarda esa espada, porque, como dice la canción, el que a hierro mata, a hierro termina. La ley de causa y efecto. ¿Ves? Cada pensamiento, cada meditación, ¿ves? Cada una de estas acciones crean una cadena de sentimientos, de emociones, de entonces llevan a uno pasado a esas emociones y sentimientos, a sacarlo, exteriorizarlos a las acciones, ¿ves? Y tarde y temprano se reciben las consecuencias. Aquella persona que va guiando por diferentes razones y viene y le da un corte de pastelillo al otro, y el otro estaba, como decir, enojado por sus razones, tuvo un día pésimo y no supo lidiar en su presente con esa realidad dentro de sí mismo, y vienen y en la próxima luz se baja uno del carro, y ¿qué viene? ¿Ves? Ese enojo, esa ira ciega la mente, y por gratificar ese ser egocéntrico, este me la va a pagar aquí yo me las voy a desquitar. ¿Y cuántas muertes trágicas no suceden así, tal vez semanal, por lo que llaman road rage? A eso mismo, si lo llevamos a tantas áreas de nuestra vida, a eso es lo que se refiere con lo que nos dice el verso 33, cuando nos dice, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Nadie, diariamente, nadie escapa del juicio del infierno, porque siempre es basado a la
conciencia y a las acciones, al espíritu por el cual vive. Por eso, ¿qué lleva causando aquellos que procuran la paz, pero están a guerra limpia y a guerra limpia y a guerra limpia y a guerra limpia? Y desde el Viejo Testamento hasta hoy es guerra y guerra y guerra. ¿Eso qué causa? Causa efecto. Más guerra, más muerte, más infierno. ¿Dónde? En su presente. El verso 36, para ir terminando, dice: les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Y espero que, basado a los comentarios, pues te dé cuenta que hace 2000 años, cuando Jesús a sus discípulos, a su audiencia, habló de estas verdades, confrontó a aquellos que estaban viviendo su Halloween, les dejó saber: hey, ustedes van a ser enjuiciados y esta verdad se va a cumplir. Y así es la misma verdad que diariamente siempre se está cumpliendo. Se está cumpliendo la realidad, porque el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, la presencia que siempre es, lo juzga todo. Y espero que a través de este video, en nuestro ahora y presente, podamos nosotros pararnos frente al Maestro, pararnos frente a este Espíritu y mirar durante nuestro resto de día nuestras acciones. ¿Qué motiva nuestras acciones? ¿Cuál es el espíritu que de verdad tengo? ¿Tengo una máscara de santo puesto? Fui al templo hoy, hice mis rituales, todo eso con mi máscara, con mi vestimenta y mi apariencia. Pero por dentro, mientras el cuerpo y la apariencia estaba presente, por dentro lo que estaba era pensando y carcomiéndome: y deja que encuentre esta persona y aquella, mira que se cree, y lleno de ira y lleno de avaricia y lleno de buscando satisfacer, y cuando haga esto y no estando presente. ¿Ves cómo vamos a vivir la próxima acción? Porque siempre el Espíritu de la vida de Dios nos está buscando, no para lanzarnos a un lugar que para muchos existe literalmente, ¿no? Históricamente nos está revelando unos principios y realidades espirituales que vemos como realmente existen. ¿Ves? Y existe porque sí, dentro de nosotros, por nuestros disfraces, por celebrar nuestro Halloween y vivir Halloween, nos causamos nuestros propios sufrimientos, dolores, malos ratos. Y eso es lo que el Espíritu de la vida quiere empoderarnos para que siempre en nuestro presente crezcamos. ¿Ves? Ahí está la gloria. Cuando viene esa gloria, ese poder, esa corona de vida, esa conciencia, esa mentalidad, se remueve el velo. ¿Ves? Todo esto espiritual para que no vivamos de disfraces, sino vivamos la realidad, la versión pura, ¿ves? En la conciencia, en el espíritu, en el sentir genuino, auténtico, verdadero, feliz, gozoso, real, con pasos bien firmes, seguros, porque no tenemos disfraces puestos. Así que crezcamos en el espíritu de la vida, reconozcamos la realidad de el Halloween y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo. Namaste, shalom y bendiciones.